Y muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Bueno chicos, lo primero que quiero hacer es daros las gracias por los 70.000 suscriptores. Acabamos de llegar a la cifra de 70.000 suscriptores. Y vale, hoy como estáis viendo en el vídeo vamos a hablar de un tema el cual va a ser, ya os digo, un vídeo bastante extenso, ya que quiero dar una visión global del problema. Y como os decía, como veis en el título del vídeo, vamos a hablar de Afganistán, de lo que está pasando estos últimos días, semanas. Por si alguien anda muy perdido en el mundo, deciros que un grupo extremista radical conocido como... Es que no puedo dar el nombre real, ¿vale? Si no quiero problemas con YouTube, pero lo dejaremos en Talis. Ha tomado el control del país de Afganistán, ¿vale? Entonces quiero enfocar este vídeo desde varios puntos de vista, teniendo en cuenta que yo no soy ni historiador, ni geoestratega político, ni nada por el estilo. Yo simplemente sé de temas militares y hoy vamos a analizar las causas de por qué Afganistán ha caído como ha caído y tan rápido frente a este grupo. Y os voy también a dar unas pinceladas de historia básica para poneros en contexto. Y al final del vídeo daré mi opinión de lo sucedido y de las posibles soluciones que le veo yo a futuro. Como digo, es mi opinión. Tú puedes tener una opinión totalmente distinta a la mía y seguramente la mía va a ser bastante polémica lo que voy a decir. Entonces quédate hasta el final del vídeo para saber cuál es mi opinión y por supuesto con respeto puedes tú también dejar y te animo a que dejes tu opinión con respecto a este tema. Evidentemente con respeto y sabiendo que es un tema bastante, pues no sé si decir polémico, pero bastante hiriente para muchas personas. Entonces sí que os voy a pedir el máximo respeto, ¿vale? En los comentarios. Bueno, vamos a empezar. Historia, un poquito de historia, ¿vale, chicos? Voy a poner en contexto, ¿vale? Afganistán en los años 70, un país muy libre, bastante libre, de los más libres, no de Oriente, sino del mundo, al igual que Irak e Irán, otros países árabes, musulmanes. Corrección, ya tengo que hacer la primera corrección. Afganistán no es un país árabe, es un país musulmán, pero no es árabe. Pero bueno, al igual que otros países de la zona, Afganistán era un país muy libre, un sitio donde se vivía muy bien, del primer mundo totalmente, ¿vale? ¿Qué pasa a finales de los 70? Llega el Partido Comunista de Afganistán, el cual llega al poder e impone el comunismo a nivel nacional. Como sabéis, el comunismo está en contra de las religiones y suprime la religión musulmana, el Islam, en Afganistán. Hacer esto en un país donde la gran mayoría es muy creyente es una absoluta locura. ¿Qué pasa? Surgen unas milicias, entre las cuales están los talís, que son la principal, que empiezan a luchar contra este gobierno. Por aquel entonces, a finales de los años 70, existía la Unión Soviética, que apoya obviamente al gobierno comunista de Afganistán e invade Afganistán con la intención de que ese gobierno comunista prospere. Resulta que combaten durante varios años. Este grupo militar extremista estuvo financiado, entrenado y equipado por Estados Unidos, porque Estados Unidos obviamente va a querer en aquella época que se derrotase al comunismo porque favorece sus intereses, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Este grupo consigue vencer a la Unión Soviética, no al gobierno comunista, pero sí a la Unión Soviética. Pero, ¿qué pasa? En los años 90, a principios de los 90, la Unión Soviética desaparece, con lo cual el gobierno comunista de Afganistán no tiene ya ninguna posibilidad de sobrevivir. Se produce una guerra civil de varios años donde aproximadamente, si no recuerdo mal, en el año 1996 ganan los talís y se mantienen en el poder hasta 2001. ¿Qué pasa en 2001? Bueno, ya todos sabéis, es historia básica, muy reciente. Ocurre el atentado de las Torres Gemelas, por lo cual Estados Unidos invade Afganistán e Irak, ¿vale? Estados Unidos convocó unas elecciones en Afganistán y formó un gobierno en Afganistán, ¿vale? Os pondré una imagen de la bandera que utilizan ahora mismo, la constitución, se aprobó todo. Digamos que el Afganistán que conocimos estos últimos años se formó en 2004, ¿vale? Con las primeras elecciones más o menos libres. Pero bueno, ahora vamos a lo que quizás os interese más. ¿Por qué se ha producido esta rápida cesión de territorio? ¿Por qué ha caído tan rápido el ejército afgano? Vale, el ejército afgano, decían algunas fuentes que tenía 170.000 entre policía y militares, eran más o menos 300.000, mientras que los tenían 70.000, 60.000 efectivos. Además, el ejército afgano contaba con una fuerza aérea y apoyo aéreo de los Estados Unidos, además de apoyo logístico también.
Vamos a las causas y yo creo que la primera, vamos a remontarnos a ese 2004, ¿vale? Creo que es la más importante y es donde cambia el paradigma. Estados Unidos ya ha invadido militarmente Afganistán, ha expulsado a los talis de Afganistán, pero los talis se refugian en Pakistán y allí se dice que son entrenados por el ejército pakistaní. Yo no sé si es verdad o mentira, tiene todas las papeletas de ser verdad. Pero ¿qué pasa en ese año? Una vez se convocan las elecciones, los talis no han sido derrotados, aunque han sido derrotados, digamos que no se han rendido, ¿vale? O sea, que no han perdido la guerra. Pero en Estados Unidos se toma la decisión de centrarse en Irak, ¿vale? Independientemente de lo que se cree, Afganistán no es un país con petróleo, o si tiene, tiene muy poco, ¿vale? Pero no es un país que tenga demasiados recursos naturales. Sí es cierto que es rico en cobre y litio y algunos minerales, sí es cierto, pero no en petróleo, que es lo que más interesa. Entonces, Estados Unidos toma la decisión de centrarse enteramente en Irak, que está teniendo bastantes problemas. ¿Por qué? También por el tema del petróleo, ¿vale? Por intereses comerciales y económicos. Entonces, ¿qué pasa en Afganistán? Afganistán pasa de ser una misión, digamos, de guerra, donde todos los medios están centrados en acabar con el objetivo, a una misión de paz. Deja como la responsabilidad de Estados Unidos un poco en la ONU y se pasa a enfocar el problema afgano como una misión de paz que, desde mi punto de vista y por lo que llevo mamando en las noticias desde que era un niño, es totalmente un error, porque lo que había en Afganistán era una guerra, no una misión de paz. Entonces se enfoca ya el problema de una manera distinta. Por culpa de esto no se puede terminar con los talibanes, ya que, por ejemplo, el ejército español en Afganistán, por poneros un ejemplo, solo podía rechazar ataques de los talis. Puede rechazar ataques, por lo cual no puede orquestar ofensivas ni ataques propiamente dichos. El ejército español solo puede repeler los ataques que le hagan este grupo, ¿vale? Yo creo que es el principal factor por el cual nunca se terminó de derrotar completamente a este grupo radical. Siguiente factor, y bastante importante, yo os voy contando los factores por orden de importancia, de más importante a menos, ¿vale? El siguiente factor que yo creo que es determinante es la baja moral y la alta corrupción que ha existido entre los mandos y gobernantes y políticos de Afganistán, ¿vale? Cuando estaban formando el ejército de Afganistán, Estados Unidos les pagaba prácticamente el salario a los militares afganos, además del equipo y de muchas otras más cosas. ¿Qué pasa? Muchas veces se inflaban los números desde el gobierno, es decir, decían que había más militares de los que realmente había, para que Estados Unidos les diera más dinero, y con la diferencia entre los militares reales y los que decía el gobierno, pues había mucha gente, muchos políticos, muchos generales que se quedaban el dinero, además de otros casos de corrupción como sobornos, sobre todo en la policía, checkpoints ilegales, etcétera, etcétera, donde había policías y militares que se llevaban dinero. Militares no me refiero a soldados, sargentos, capitanes, no, sino militares ya de más alto rango, y sobre todo políticos. Con el tema del equipo, lo mismo. Entonces, si tú eres un soldado que cobras 200 euros al mes, o 200 dólares al mes, malamente, 200 dólares, y ves que desde arriba están todos robando, dices, yo ahora tengo que poner la cara por estos todos. O sea, yo gano una miseria y aún por encima me tengo que jugar la vida. Es cierto que el ejército afgano ha estado muchos años luchando contra los talis y en muchas ocasiones lo ha hecho bastante bien. Pero bueno, ahora vamos a los motivos que quizás ya han colmado el vaso. En primer lugar, el cambio de paradigma de guerra a misión de paz. En segundo lugar, la corrupción, ¿vale? También con esto quiero decir una cosa, el tema del equipo ha generado un mercado negro bastante elevado, porque tú imagínate ser un soldado que gana 200 dólares al mes, que malamente te da para vivir, y tienes a tu disposición equipo valorado en miles de dólares. Bueno, esto genera que haya un mercado negro, ¿vale? De equipo, de gafas de visión nocturna, cascos, botas, chalecos, etcétera, etcétera. Claro, se roba y después se vende en el mercado negro, y con el poco control que hay, pues al final mucho de ese equipo, que es bueno, es de alta tecnología, se pierde, ¿vale? Entonces pasamos al tercer motivo. Va a quedar un vídeo un poquito largo, pero espero que lo escuchéis atentamente porque creo que es muy interesante y creo que vamos a abordar todas las causas por las cuales hemos llegado a esta situación. Tercer motivo, el repliegue rapidísimo
al que se ha visto sometido el país. Es decir, se han sacado todas las tropas del país en un periodo de tiempo muy corto. Sí es cierto que se empezó en 2014 la retirada. Este último año de 2019, 2020, 2021, digamos que han volado todas las tropas, todos los contratistas militares que estaban en Afganistán muy rápidamente, como digo. Esto también va por culpa de unos acuerdos que se hicieron en Doha, ¿vale? En Qatar, en la capital de Qatar, en la cual, bueno, pues se negoció ahí un poco con los talis, el repliegue, la retirada, por intereses también económicos con varios países de Estados Unidos y otros países con países del Medio Oriente. Entonces, bueno, obviamente, al ser tan rápido el repliegue, pues ha habido problemas de descoordinación, de evacuación, y los talis, bueno, pues han aprovechado también para meter baza ahí. También un apartado muy importante, y el cual puede ser una de las causas principales también de la derrota militar del ejército afgano, es que el ejército afgano está hecho a la imagen y semejanza del ejército de Estados Unidos, pero son países totalmente distintos, tienen una geografía totalmente distinta y tienen unas capacidades logísticas obviamente totalmente distintas. Esto ha generado que, por ejemplo, el grueso de los vehículos de infantería del ejército afgano son los Humvees. Los Humvees requieren bastante mantenimiento y logística, cosa que no hay en el ejército afgano. No tienes técnicos especializados en reparar esos Humvees. Y ya no hablemos de helicópteros, aviones, etcétera, etcétera. O sea, tienes una escasez de técnicos y aún por encima tienes las bases muy dispersas en el país y no tienes una red logística que, digamos, fornezca a todas esas bases. Entonces, claro, al final te encuentras con equipo que no puedes utilizar porque está roto y no hay nadie para repararlo y no tienes una red logística que te suministre municiones, armamento, equipo. Entonces, claro, esto deja muchas veces indefensos a los soldados. Y aquí volvemos al tema de la corrupción también. Muchas veces con la corrupción y con la venta de equipo en el mercado negro, pues hace que no llegue la munición a los soldados, el armamento, todo aquello que el soldado necesita para combatir. Entonces, digamos que eso también ha sido un fallo estructural. El hecho de que se hayan ido los contratistas también, porque muchos de estos contratistas eran los que operaban los medios aéreos como UAVs, los Super Tucano y los helicópteros de combate que tenía el ejército afgano. Entonces se han ido y digamos que este equipo también ha quedado sin poder ser utilizado, ya que no hay pilotos formados o son muy pocos. Alguno hay, pero son muy pocos los pilotos formados, etcétera, etcétera. Vale, han sido así un poco grosso modo. Después podríamos desglosar muchas más, por ejemplo, la cultura del país, la tradición del país, que hay mucha gente que los apoya. Esto no se puede obviar. Hay mucha gente que apoya a este grupo dentro del país. Entonces, bueno, pues es normal también que se hayan hecho con el control de algunas zonas muy rápido. Pasamos ya al último apartado, que es qué opino yo de esto como persona, la cual lleva desde pequeño viendo cómo moría gente de su país ahí. Opino que es una desgracia, sinceramente. Es algo que creo que muy poca gente podía ver. Fijaos, yo soy muy pro Trump, no os voy a engañar. Y se le ha metido mucha caña a Biden con esto. Y sí es cierto que Biden ha hecho cosas mal en la retirada. Pero creo que no toda la culpa es de Biden. En esto no estoy de acuerdo en culpar 100% a Biden. Es decir, la retirada ya empezó con Obama. Sí es cierto que digamos que la guinda que colmó el pastel fue con Biden y Biden hizo cosas mal. Primero, debería haber sacado el personal diplomático y ya por último, digamos, a los soldados, porque lo que hizo Biden, digamos, fue sacar a los últimos soldados y después tener que volver a desplegarlos. No a los mismos, pero tuvo que volver a desplegar militares para sacar al personal diplomático. Entonces, sí es cierto que la evacuación ha sido un lío y ahora promete todavía ponerse más tensa la cosa, porque a partir del 31 de agosto los talis ya han dicho que de aquí ya no se mueve nadie más. O sea, el pacto dura hasta el 31 de agosto, el pacto de no agresión. Los talis dejarán salir a gente del país hasta el 31 de agosto. A partir de ahí, chapan el aeropuerto y se acabó. Entonces, ¿qué opino yo de esto? Ya digo, como persona, porque yo he sido militar, pero nunca he estado desplegado en Afganistán. Os puedo comentar lo que opino yo como español y como país implicado en estos 20 años de ocupación. Y país que ha sufrido bastantes bajas también, sobre todo entre los años 2009 y 2012, fue una época bastante dura, más de 100 militares españoles fallecieron allí en Afganistán.
Pues yo os puedo decir desde mi punto de vista que era algo que prácticamente muy poca gente contemplaba que fuera a pasar. Teníamos mucha confianza, creo que todos, en el ejército afgano. Yo me enteré de lo que estaba pasando una semana o dos antes de que cayera Kabul. Pero bueno, ya me olía lo que iba a pasar. Pero como digo, fue un shock cuando me enteré por primera vez de lo que estaba pasando, porque no me lo esperaba. Yo sinceramente creía que el ejército afgano tenía todas las herramientas para conseguir la misión, pero analizando en profundidad, viendo vídeos, leyendo, viendo noticias, pues me he dado cuenta de que había unas carencias, tanto en el ejército como en la sociedad, que propiciaron esto. Como dije antes en las causas, hay mucha gente que está de acuerdo con esta manera de vivir la religión tan extrema. Obviamente cada país tiene su idiosincrasia, no podemos pretender que todo el mundo piense como nosotros o entienda la vida como nosotros. La solución, o qué opino yo que podría pasar a partir de ahora, sinceramente yo opino que no se debería volver a Afganistán. Se ha intentado durante 20 años, se ha costado muchísimas vidas humanas, tanto de la coalición como afganas, y ha costado también muchísimo dinero de los contribuyentes españoles, estadounidenses, británicos, alemanes, etcétera. Entonces, sí, podríamos volver y sacar a los talis otra vez del poder, pero no serviría de nada, porque nos iríamos otra vez y pasaría lo mismo. Entonces, ¿para qué vamos a sacrificar más vidas de, por ejemplo, mi país, a cambio de absolutamente nada? Hombre, me imagino cómo estarán los veteranos de esa guerra, después de ver que su sacrificio no ha valido absolutamente para nada, porque estamos igual que el primer día. ¿Os acordáis cuando os daba de 2001 que se hace la invasión a Afganistán? Pues estamos igual que el día anterior de la invasión. Estamos exactamente igual a día de hoy. Entonces yo opto por no actuar más, simplemente intentar que este grupo pues cumpla en la manera de lo posible con los derechos humanos. Sé que es una quimera, sé que es algo prácticamente imposible, pero es lo que hay, con sanciones económicas, con bloqueos, con embargos, pero intentar que lo cumplan. Y cuando cumplan con los derechos humanos, o por lo menos se vea algo de mejoría, pues darles también un premio. Es decir, bueno, pues mira, os retiramos un bloqueo, os retiramos un embargo, os quitamos algunas sanciones, para que sigan así, o sea, como un incentivo para seguir así, que sigan respetando, ya digo, de alguna manera, los derechos humanos. Obviamente es muy triste para la gente que queda allí y para la gente que ya había entendido el concepto de libertad, ya había recuperado esa libertad o parte de esa libertad que el país tenía en los años 70. Me imagino para las mujeres y también para los hombres lo difícil que va a ser ahora. A partir de ahora me da pena por ellos, sinceramente, no puedo sentir otra cosa. Podemos acogerlos a todos aquí en Europa y en Estados Unidos, Canadá y estos países. Pues no, seguramente no podemos acogerlos a todos. Es decir, ahora mismo estamos sacando a los que han ayudado, que esos tienen prioridad, obviamente, porque han colaborado con el ejército español. Y algunos prácticamente se podrían decir que han sido militares españoles, ¿vale? Pero de nacionalidad afgana, porque han estado en todos los despliegues, han estado siempre con el ejército español, de traductores o haciendo otras funciones, tenían su uniforme y todo. Entonces, obviamente, esa gente hay que sacarla, pero el resto no podemos. No podemos con todos, sinceramente. No podemos sacar a todo el país de ahí, desgraciadamente. Entonces yo voto por no intervenir más de manera militar, a partir de ahora que sea de manera diplomática y política. Sé que poco se puede hacer, pero bueno, ahora aquí la responsabilidad también la tiene un poco China y Rusia, porque ellos ya han pactado con los talis, pues hacerles cumplir lo máximo que puedan, porque si enfadan a China y a Rusia, yo creo que otro gallo cantará. Por tanto, los talis tontos no son y saben que a ellos no les interesa meterse con China y Rusia. Entonces ya digo, intentar que cumplan los derechos al máximo, los derechos humanos, va a ser difícil, pero no hay de otra. O sea, no podemos estar toda la vida ahí. No es que el ejército afgano no haya querido luchar, simplemente puede ser también que no haya querido luchar, que no tuvieran tantos soldados fieles, porque muchos desertaron al ver el percal, pero también no tenían las herramientas correctas, el país en sí, la corrupción que hay en el país, la cultura que hay en el país tampoco era la más propicia para acabar con estos. Y bueno, ya digo, como digo, es una pena, pero yo voto por no intervenir más. O sea, sacar a todo el que nos haya ayudado, a todo personal español, y ya está. Y irnos. Mira, tuvimos 20 años
Yo creo que por el ejército español no fue, yo creo que intentó hacerlo mejor y el comportamiento del ejército español fue ejemplar en Afganistán. Y más no se puede hacer, colega, si en 20 años no hemos conseguido nada, en 40, 50, 60 años. Es cierto que no se han hecho las cosas bien estos 20 años, pero sinceramente yo tengo pocas ganas de que haya compañeros y soldados que se sacrifiquen por una guerra que al final no es nuestra. Como ya digo, va a ser triste porque seguramente van a llegar auténticas barbaridades de allá. Pero hay poco que podemos hacer, como digo. Mira, mientras los talis garanticen que no va a haber terrorismo ni ninguna de estas cosas, lo mejor que podemos hacer es dejarlos ahí. No reconocer, obviamente, el gobierno ni nada, pero mira, ahí os quedáis, portaros más o menos bien con la gente y ya está, porque es que poco más podemos hacer. Como os decía, embargos económicos, sanciones. Y eso es, cuando se porten mal, pues es lo que hay que hacer. Y cuando se porten bien, pues quitarles algunas. También presionar a China y a Rusia para que obliguen a estos a respetar un poco más los derechos humanos. Porque China y Rusia, si tienen que invadir Afganistán, ya os digo yo que la cosa sería muy distinta. Y esto los talis lo saben. Entonces, ellos son los que pueden hacer más presión ahora mismo. China, Rusia y Pakistán también, la India. También hay varios proyectos económicos ahí muy interesantes para Afganistán. Entonces, si os portáis bien, se sigue adelante. Si os portáis mal, se cancela eso. Presionar desde ese punto porque ya más esfuerzos no podemos hacer. Y bueno, esto es un poquito lo que opino yo de Afganistán, lo que está pasando, las causas, la historia. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo. Como dije al principio, poner vuestra opinión en los comentarios. Eso sí, que sea respetuosa, ¿vale? Porque el tema a tratar es muy serio. Ya habéis visto que yo, bueno, pues he intentado tratarlo con el máximo respeto posible. Y nada, simplemente desear la mejor de las suertes para la gente de Afganistán. Poco más, sinceramente me despido. Este vídeo un poquito más triste, en todo un poquito más triste de lo habitual, pero bueno, que la situación, la verdad, es muy grave y muy seria. Como digo siempre, chicos, un saludo a todos y hasta la próxima, máquinas. Adiós.